eleva rápidamente en el aire. Magnífico, capitán. Pero ¿cómo puede el timonel seguir el rumbo que le fija usted en medio del agua? El timonel está alojado en una cabina de vidrio con cristales lenticulares, que sobresale de la parte superior del casco del Nautilus. ¿Cristales? ¿Y cómo pueden resistir a tales presiones? Perfectamente. El cristal, por frágil que sea a los choques, ofrece, sin embargo, una resistencia considerable. En experiencias de pesca con luz eléctrica hechas en 1864 en los mares del norte, se ha visto cómo placas de vidrio de un espesor de 7 milímetros únicamente, resistían a una presión de 16 atmósferas, mientras dejaban pasar potentes radiaciones caloríficas que le repartían desigualmente el calor. Pues bien, los cristales de que yo me sirvo tienen un espesor no inferior en su centro a 21 centímetros, es decir, 30 veces más que el de aquellos. Bien, debo admitirlo, capitán Nemo. Pero, en fin, para ver es necesario que la luz horague las tinieblas, y yo me pregunto cómo en medio de la oscuridad de las aguas y en una cabina situada en la parte trasera está alojado un poderoso reflector eléctrico, cuyos rayos iluminan el mar hasta una distancia de media milla. Magnífico, capitán. Ahora me explico esa fosforescencia del supuesto narval que tanto ha intrigado a los sabios. Y a propósito, y desearía saber si el abordaje del Scotia por el Nautilus, que tanto dio que hablar, fue o no el resultado de un choque fortuito. Absolutamente fortuito. Yo navegaba a 2 metros de profundidad cuando se produjo el choque, que, como pude ver, no tuvo graves consecuencias. En efecto. Pero ¿y su encuentro con el Abraham Lincoln? Señor profesor, lo siento por uno de los mejores navíos de la valiente Marina Americana, pero fui atacado y hube de defenderme. Sin embargo, me limité a poner a la fragata fuera de combate. No le será difícil reparar sus averías en el puerto más cercano. Ah. Comandante, exclamé con convicción, su Nautilus es verdaderamente maravilloso. Sí, señor profesor, respondió con auténtica emoción el capitán Nemo, y para mí es como un órgano de mi propio cuerpo. El hombre está sometido a todos los peligros que sobre él se ciernen a bordo de cualquiera de vuestros barcos confiados a los azares de los océanos, en cuya superficie se tiene como primera impresión el sentimiento del abismo, como ha dicho tan justamente el holandés Hansen, pero por debajo de su superficie y a bordo del Nautilus el hombre no tiene ningún motivo de inquietud. No es de temer en él deformación alguna, pues el doble casco de este barco tiene la rigidez del hierro. No tiene aparejos que puedan fatigar los movimientos de balanceo y cabeceo aquí inexistentes. Ni velas que pueda llevarse el viento. Ni calderas que puedan estallar por la presión del vapor. Ni riesgos de incendio, puesto que todo está hecho con planchas de acero. Ni carbón que pueda agotarse, puesto que la electricidad es su agente motor. Ni posibles encuentros, puesto que es el único que navega por las aguas profundas. Ni tempestades a desafiar, ya que a algunos metros por debajo de la superficie reina la más absoluta tranquilidad. Sí, este es el navío por excelencia. Y si es cierto que el ingeniero tiene más confianza en el barco que el constructor, y este más que el propio capitán, comprenderá usted la confianza con que yo me abandono a mi Nautilus, puesto que soy a la vez su capitán, su constructor y su ingeniero. Transfigurado por el ardor de su mirada y la pasión de sus gestos, el capitán Nemo había dicho esto con una elocuencia irresistible. Sí, amaba a su barco como un padre ama a su hijo. Pero esto planteaba una cuestión, indiscreta tal vez, pero que no pude resistirme a formulársela. ¿Es, pues, ingeniero, capitán Nemo? Sí, señor profesor. Hice mis estudios en Londres, París y Nueva York, en el tiempo en que yo era un habitante de los continentes terrestres. Pero ¿cómo pudo construir en secreto este admirable Nautilus? Cada una de sus piezas, señor Aronnax, me ha llegado de un punto diferente del globo con diversos nombres por destinatario. Su quilla fue forjada en Le Creusot. Su árbol de hélice, en Penicia. De Londres. Las planchas de su casco, en Leard, de Liverpool. Su hélice, en Scott, de Glasgow. Sus depósitos fueron fabricados por Kyle y Cia. De París. Su maquinaria, por Krupp, en Prusia. Su espolón, por los talleres de Motala, en Suecia. Sus instrumentos de precisión, por Art Hermanos, en Nueva York, etc., y cada uno de estos proveedores recibió mis planos bajo nombres diversos. Pero estas piezas separadas hubo que montarlas y ajustarlas, dije. Para ello, señor profesor, había establecido yo mis talleres en un islote desierto, en pleno océano. Allí, mis obreros, es decir, mis bravos compañeros, a los que he instruido y formado, y yo, acabamos nuestro Nautilus.
Luego, una vez terminada la operación, el fuego destruyó toda huella de nuestro paso por el islote, al que habría hecho saltar de poder hacerlo. El fuego destruyó toda huella de nuestro paso. Así construido, parece lógico estimar que el precio de costo de este buque ha debido ser cuantiosísimo. Señor Aronnax, un buque de hierro cuesta 1.125 francos por tonelada. Pues bien, el Nautilus desplaza 1.500. Su costo se ha elevado, pues, a 1.687.500 francos. A 2 millones con su mobiliario y a 4 o 5 millones con las obras de arte y las colecciones que contiene. Una última pregunta, Capitán Nemo. Diga usted. ¿Es usted riquísimo, no? Inmensamente, señor profesor. Yo podría pagar sin dificultad los 10.000 millones de francos a que asciende la deuda de Francia. Miré con fijeza al extraño personaje que así me hablaba. ¿Abusaba acaso de mi credulidad? El futuro habría de decírmelo. 14. El río Negro en 3.832.558 milímetros cuadrados, o sea, más de 38 millones de hectáreas, está evaluada la porción del globo terrestre ocupada por las aguas 9. Esta masa líquida de 2.250 millones de millas cúbicas formaría una esfera de un diámetro de 60 leguas, cuyo peso sería de 3 quintillones de toneladas. Para poder hacerse una idea de lo que esta cantidad representa, ha de tenerse en cuenta que un quintillón es a 1.000 millones lo que estos a la unidad, es decir, que hay tantas veces 1.000 millones en un quintillón como unidades hay en 1.000 millones. Y toda esta masa líquida es casi equivalente a la que verterían todos los ríos de la Tierra durante 40.000 años. Durante las épocas geológicas, al período del fuego sucedió el período del agua. El océano fue universal al principio. Luego, poco a poco, en los tiempos silúricos, fueron apareciendo las cimas de las montañas, emergieron islas que desaparecieron bajo diluvios parciales y reaparecieron nuevamente, se soldaron entre sí, formaron continentes y, finalmente, se fijaron geográficamente tal como hoy los vemos. Lo sólido había conquistado a lo líquido 37.657 millas cuadradas, o sea, 12.916 millones de hectáreas. La configuración de los continentes permite dividir las aguas en 5 grandes partes. El océano glacial ártico, el océano glacial antártico, el océano Índico, el océano Atlántico y el océano Pacífico. El océano Pacífico se sitúa del norte al sur entre los dos círculos polares, y del oeste al este entre Asia y América, sobre una extensión de 145 grados en longitud. Es el más tranquilo de los mares. Sus corrientes son anchas y lentas. Sus mareas, mediocres. Sus lluvias, abundantes. Tal era el océano al que mi destino me había llamado a recorrer en las más extrañas condiciones. Señor profesor, me dijo el capitán Nemo, si desea acompañarme voy a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Son las 12 menos cuarto. Vamos a subir a la superficie. El capitán Nemo pulsó 3 veces un timbre eléctrico. Las bombas comenzaron a expulsar el agua de los depósitos. La aguja del manómetro iba marcando las diferentes presiones con que se acusaba el movimiento ascensional del Nautilus, hasta que se detuvo. Hemos llegado, dijo el capitán. Me dirigí a la escalera central que conducía a la platier. Subí por los peldaños de metal y, a través de la escotilla abierta, llegué a la superficie del Nautilus. La plataforma emergía únicamente unos 80 centímetros. La proa y la popa del Nautilus remataban su disposición fusiforme que le daba el aspecto de un largo cigarro. Observé que sus planchas de acero, ligeramente imbricadas, se parecían a las escamas que revisten el cuerpo de los grandes reptiles terrestres. Así podía explicarse que aun con los mejores anteojos este barco hubiese sido siempre tomado por un animal marino. Hacia la mitad de la plataforma, el bote, semiencajado en el casco del navío, formaba una ligera intumescencia. A proa y a popa se elevaban, a escasa altura, 2 cabinas de paredes inclinadas y parcialmente cerradas por espesos vidrios lenticulares. La primera, destinada al timonel que dirigía el Nautilus, y la otra, a alojar el potente fanal eléctrico que iluminaba su rumbo. Tranquilo estaba el mar y puro el cielo. El largo vehículo apenas acusaba las ondulaciones del océano. Una ligera brisa del este arrugaba la superficie del agua. El horizonte, limpio de brumas, facilitaba las observaciones. Pero no había nada a la vista. Ni un escollo, ni un islote. Ni el menor vestigio del Abraham Lincoln. Solo la inmensidad del océano. Provisto de su sextante, el capitán Nemo tomó la altura del sol para establecer la latitud. Debió esperar algunos minutos a que se produjera la culminación del astro en el horizonte.
Mientras así procedía a sus observaciones, ni el menor movimiento alteró sus músculos. El instrumento no habría estado más inmóvil en una mano de mármol. El capitán Nemo tomó la altura del sol. Mediodía, dijo. Señor profesor, cuando usted quiera. Dirigí una última mirada al mar, un poco amarillento por la proximidad de las tierras japonesas, y descendí al gran salón. Allí, el capitán hizo el punto y calculó cronométricamente su longitud, que controló con sus precedentes observaciones de los ángulos horarios. Luego me dijo: Señor Aronnax, nos hallamos a 137º15 de longitud oeste. ¿De qué meridiano? Pregunté vivamente, con la esperanza de que su respuesta me diera la clave de su nacionalidad. Tengo diversos cronómetros ajustados a los meridianos de Greenwich, de París y de Washington. Pero, en su honor, me serviré del de París. Su respuesta no me revelaba nada. El comandante prosiguió: 37 grados y 15 minutos de longitud al oeste del meridiano de París, y 30 grados y 7 minutos de latitud norte, es decir, a unas 300 millas de las costas del Japón. Hoy es 8 de noviembre, a mediodía, y aquí y ahora comienza nuestro viaje de exploración bajo las aguas. Que Dios nos guarde, respondí. Y ahora, señor profesor, le dejo con sus estudios. He dado la orden de seguir rumbo al nordeste, a 50 metros de profundidad. Aquí tiene usted mapas en los que podrá seguir nuestra derrota. Este salón está a su disposición. Y ahora, con su permiso, voy a retirarme. El capitán Nemo se despidió y me dejó solo, absorto en mis pensamientos, que se centraban exclusivamente en el comandante del Nautilus. ¿Llegaría a saber alguna vez a qué nación pertenecía aquel hombre extraño que se jactaba de no pertenecer a ninguna? ¿Quién o qué había podido provocar ese odio que profesaba a la humanidad, ese odio que buscaba tal vez terribles venganzas? Era uno de esos sabios desconocidos, uno de esos genios víctimas del desprecio y de la humillación, según la expresión de Conseil, un Galileo moderno, o bien uno de esos hombres de ciencia como el americano Maury, cuya carrera ha sido rota por revoluciones políticas. No podía yo decirlo. El azar me había llevado a bordo de su barco, y puesto mi vida entre sus manos. Me había acogido fría pero hospitalariamente. Pero aún no había estrechado la mano que yo le tendía ni me había ofrecido la suya. Permanecí durante una hora sumido en tales reflexiones, procurando esclarecer aquel misterio de tanto interés para mí. Me sustraje a estos pensamientos y observé el gran planisferio que se hallaba extendido sobre la mesa. Mi dedo índice se posó en el punto en que se entrecruzaban la longitud y la latitud fijadas. El mar tiene sus ríos, como los continentes. Son corrientes especiales, reconocibles por su temperatura y su color, entre las que la más notable es conocida con el nombre de corriente del Golfo. La ciencia ha determinado sobre el globo la dirección de las 5 corrientes principales. Una en el Atlántico Norte, otra en el Atlántico Sur, una tercera en el Pacífico Norte, otra en el Pacífico Sur y la quinta en el sur del Índico. Es probable que una sexta corriente existiera en otro tiempo en el norte del Índico, cuando los mares Caspio y Aral, unidos a los grandes lagos de Asia, formaban una sola extensión de agua. En el punto que señalaba mi dedo en el planisferio se desarrollaba una de estas corrientes, la del Kuroshio de los japoneses 10, el río Negro, que sale del Golfo de Bengala donde le calientan los rayos perpendiculares del sol de los trópicos, atraviesa el estrecho de Malaca, sube por las costas de Asia, y se desvía en el Pacífico Norte hacia las Aleutianas, arrastrando troncos de alcanforeros y otros productos indígenas, y destacándose entre las olas del océano por el puro color añil de sus aguas calientes. Esta corriente es la que el Nautilus iba a recorrer. Yo la seguía con la mirada, la veía perderse en la inmensidad del Pacífico y me sentía arrastrado con ella. Ned Land y Conseil aparecieron en la puerta del salón. Mis 2 bravos compañeros se quedaron petrificados a la vista de las maravillas acumuladas ante sus ojos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?, exclamó el canadiense. ¿En el Museo de Quebec? Yo diría más bien que nos hallamos en el Palacio del Sommerard, dijo Conseil. Amigos míos, les dije, tras indicarles que entrarán, no están ni en Canadá ni en Francia, sino a bordo del Nautilus y a 50 metros por debajo del nivel del mar. Habrá que creerle al señor, puesto que así lo afirma, replicó Conseil, pero francamente este salón está hecho para sorprender hasta a un flamenco como yo. Asómbrate, amigo mío, y mira, pues para un clasificador como tú hay aquí materia de ocupación. Innecesario era estimular en este punto a Conseil. El buen muchacho, inclinado sobre las vitrinas, murmuraba ya las palabras del idioma de los naturalistas.
Clase de los gasterópodos, familia de los bufínidos, género de las porcelanas, especie de los Cyproea madagascariensis y mientras así murmuraba con Conseil, Ned Land, poco conquiliólogo él, me interrogaba acerca de mi entrevista con el capitán Nemo. ¿Había podido descubrir yo quién era, de dónde venía, a dónde iba, hacia qué profundidades nos arrastraba? Me hacía así mil preguntas, sin darme tiempo a responderle. Le informé de todo lo que sabía, o más bien de todo lo que no sabía, y le pregunté qué era lo que, por su parte, había oído y visto. No he visto ni he oído nada, respondió el canadiense. Ni tan siquiera he podido ver a la tripulación del barco. ¿Acaso sus tripulantes serán también eléctricos? ¿Eléctricos? A fe mía, que así podría creerse. Pero usted, señor Aronnax, me preguntó Ned Land, obseso con su idea, ¿no puede decirme cuántos hombres hay a bordo? ¿10, 20, 50, 100? No puedo decírselo, Ned. Pero, créame, abandone por el momento la idea de apoderarse del Nautilus o de huir de él. Este barco es una obra maestra de la industria moderna y yo lamentaría no haberlo visto. Son muchos los que aceptarían de buen grado nuestra situación, aunque no fuese más que por contemplar estas maravillas. Así que manténgase tranquilo, y tratemos de ver lo que pasa en torno nuestro. Ver, dijo el arponero. Pero si no se ve nada. Si no puede verse nada en esta prisión de acero. Navegamos como ciegos y no había acabado Ned Land de pronunciar estas últimas palabras, cuando súbitamente se hizo la oscuridad, una oscuridad absoluta. El techo luminoso se apagó, y tan rápidamente que mis ojos sintieron una sensación dolorosa, análoga a la que produce el paso contrario de las profundas tinieblas a la luz más brillante. Nos habíamos quedado mudos e inmóviles, no sabiendo qué sorpresa, agradable o desagradable, nos esperaba. Se oyó algo así como un objeto que se deslizara. Se hubiera dicho que se maniobraba algo en los flancos del Nautilus. Es el fin del final, dijo Ned Land. Orden de las hidromedusas, se oyó decir a Conseil. Súbitamente, se hizo la luz a ambos lados del salón, a través de dos aberturas oblongas. Las masas líquidas aparecieron vivamente iluminadas por la irradiación eléctrica. Dos placas de cristal nos separaban del mar. Me estremeció la idea de que pudiera romperse tan frágil pared. Pero fuertes armaduras de cobre la mantenían y le daban una resistencia casi infinita. El mar era perfectamente visible en un radio de 1 milla en torno al Nautilus. ¡Qué espectáculo! ¿Qué pluma podría describirlo? ¿Quién podría pintar los efectos de la luz a través de esas aguas transparentes y la suavidad de sus sucesivas degradaciones hasta las capas inferiores y superiores del océano? Conocida es la diafanidad del mar. Sabido es que su limpidez es aún mayor que la de las aguas de roca. Las sustancias minerales y orgánicas que mantiene en suspensión aumentan incluso su transparencia. En algunas partes del océano, en las Antillas, 145 metros de agua dejan ver el lecho de arena con una sorprendente nitidez y la fuerza de penetración de los rayos solares no parece detenerse sino hasta una profundidad de 300 metros. Pero en el medio fluido que recorría el Nautilus el resplandor eléctrico se producía en el seno mismo del agua, que no era ya agua luminosa sino luz líquida. Si se admite la hipótesis de Ehrenberg, que cree en una iluminación fosforescente de los fondos submarinos, la naturaleza ha reservado ciertamente a los habitantes del mar uno de sus más prodigiosos espectáculos, del que yo podía juzgar por los 1000 juegos de aquella luz. A cada lado tenía una ventana abierta sobre aquellos abismos inexplorados. La oscuridad del salón realzaba la claridad exterior, y nosotros mirábamos como si el puro cristal hubiera sido el de un inmenso acuario. Una ventana abierta sobre aquellos abismos inexplorados. El Nautilus parecía inmóvil. La causa de ello era que faltaban los puntos de referencia. A veces, sin embargo, las líneas de agua, divididas por su espolón, huían ante nosotros con gran rapidez. Maravillados, con los codos apoyados en las vitrinas, permanecíamos silenciosos, en un silencio que expresaba elocuentemente nuestra estupefacción. Conseil rompió el silencio, diciendo: ¿Quería usted ver, Ned? Pues bien, vea. Es curioso. Curiosísimo. Dijo el canadiense, que, olvidando su cólera y sus proyectos de evasión, sufría una atracción irresistible. Se vendría aquí de más lejos incluso para admirar este espectáculo. Ah. Exclamé, ahora puedo comprender la vida de este hombre. Se ha hecho un mundo aparte que le reserva sus más asombrosas maravillas. ¿Pero y los peces? Dijo Ned Land. No veo peces. ¿Y qué puede importarle, amigo Ned? Dijo Conseil, puesto que no los conoce usted. Decirme eso a mí, a un pescador como yo. Exclamó, indignado, Ned.
Y con este motivo se entabló entre los dos amigos una discusión, pues ambos conocían los peces, pero cada uno de una forma muy diferente. Sabido es que los peces son la cuarta y última clase de la ramificación de los vertebrados. Se les ha definido muy justamente como vertebrados de doble circulación y de sangre fría que respiran por branquias y viven en el agua. Componen dos series distintas. La de los peces óseos, es decir, la de aquellos cuya espina dorsal está constituida por vértebras óseas, y la de los peces cartilaginosos, cuya espina dorsal está hecha de vértebras cartilaginosas. El canadiense conocía tal vez esa distinción, pero Conseil sabía mucho más y, unido ya a él por una fuerte amistad, no podía admitir que fuese menos instruido que él. Así, le dijo. Amigo Ned, es usted un matador de peces, un hábil pescador que ha capturado un gran número de estos interesantes animales. Pero apostaría algo a que no sabe usted clasificarlos. Sí, respondió seriamente el arponero. Se les clasifica en peces comestibles y en peces no comestibles. Esa es una distinción gastronómica. Pero dígame si conoce la diferencia entre los peces óseos y los peces cartilaginosos. Creo que sí, Conseil. ¿Y la subdivisión de esas dos grandes clases? Me temo que no, respondió el canadiense. Pues bien, amigo Ned, escúcheme bien y reténgalo. Los peces óseos se subdividen en 6 órdenes. Los acantopterigios, cuya mandíbula superior es completa y móvil y cuyas branquias tienen la forma de un pene. Este orden comprende 15 familias, es decir, las 3/4 partes de los peces conocidos. Su prototipo podría ser la perca. Que está bastante buena, dijo Ned Land. Otro orden es el de los abdominales, que tienen las aletas ventrales suspendidas bajo el abdomen y más atrás de las pectorales, sin estar soldadas a las vértebras dorsales, orden que se divide en 5 familias que comprenden la mayor parte de los peces de agua dulce. Tipos: la carpa y el lucio. ¡Puaf!, exclamó, despectivamente, el canadiense. Peces de agua dulce. Hay también los subbranquianos, con las ventrales colocadas bajo las pectorales e inmediatamente suspendidas de las vértebras dorsales. Este orden contiene 4 familias, y sus tipos son las platijas, los gallos, los rodaballos, los lenguados, etc. Excelentes. Excelentes. Exclamó el arponero, que continuaba obstinándose en considerar los peces exclusivamente desde el punto de vista gastronómico. Hay también, prosiguió Conseil, sin desanimarse, los ápodos, de cuerpo alargado, desprovistos de aletas ventrales y revestidos de una piel espesa y frecuentemente viscosa. Es este un orden que se reduce a una sola familia. Tipos: la anguila y el gimnoto. Mediocre, mediocre, respondió Ned Land. En quinto lugar, los lofobranquios, que tienen las mandíbulas completas y libres y cuyas branquias están formadas por pequeños flecos dispuestos por parejas a lo largo de los arcos branquiales. Este orden no cuenta más que con una familia. Tipos: los hipocampos y los pegasos dragones. Malo. Malo, replicó el arponero. Y sexto y último, el de los plectognatos, cuyo hueso maxilar está fijado al lado del intermaxilar que forma la mandíbula, y cuyo arco palatino se engrana por sutura con el cráneo, lo que le hace inmóvil. Este orden carece de verdaderas aletas ventrales. Se compone de 2 familias y sus tipos son los tetrodones y los peces luna. Que bastarían por sí solos para deshonrar a un caldero, dijo el canadiense. ¿Ha comprendido usted, amigo Ned?, preguntó el sabio Conseil. Ni una palabra, amigo Conseil. Pero siga, siga, es muy interesante. En cuanto a los peces cartilaginosos, prosiguió, imperturbable, Conseil, tienen tan solo 3 órdenes. Tanto mejor, dijo Ned. En primer lugar, los ciclóstomos, cuyas mandíbulas están soldadas en un anillo móvil y cuyas branquias se abren por numerosos agujeros. Una sola familia cuyo tipo más representativo es la lamprea. Hay a quien le gusta, respondió Ned Land. Segundo, los celáceos, con branquias semejantes a las de los ciclóstomos, pero con la mandíbula inferior móvil. Este orden, que es el más importante de la clase, tiene 2 familias, con las rayas y los escualos por tipos más representativos. ¿Cómo? ¿Las rayas y los tiburones en el mismo orden? Pues bien, amigo Conseil, por el bien de las rayas le aconsejo que no los ponga juntos en el mismo bocal. Y por último, los esturionianos, cuyas branquias están abiertas por una sola hendidura con un opérculo. Hay 4 géneros y el esturión es el tipo más representativo. Amigo Conseil, se dejó usted lo mejor para el final, en mi opinión, al menos. ¿Y esto es todo?
Sí, mi buen Ned, pero observe usted que saber esto es no saber nada, pues las familias se subdividen en géneros, subgéneros, especies, variedades y... Pues mire, Conseil dijo el arponero, inclinándose sobre el cristal, mire esas variedades que pasan. En efecto, son peces, exclamó Conseil. Uno se puede creer en un acuario. No respondí, pues un acuario no es más que una jaula, y esos peces son libres como el pájaro en el aire. Bueno, Conseil, nómbremelos, dígame cómo se llaman, ande, dijo Ned. No soy capaz de hacerlo, dijo Conseil. Eso concierne al señor. Efectivamente, el buen muchacho, empedernido clasificador, no era un naturalista. Yo creo que no era capaz de distinguir un atún de un bonito. Lo contrario que el canadiense, que nombraba todos los peces sin vacilar. Un baliste, había dicho yo. Y es un baliste chino, respondió Ned Land. Género de los balistes, familia de los esclerodermos, orden de los plectognatos, murmuró Conseil. Decididamente, entre los dos, Ned y Conseil, hubieran constituido un brillante naturalista. No se había equivocado el canadiense. Un grupo de balistes, de cuerpo comprimido, de piel granulada, armados de un aguijón en el dorso, evolucionaban en torno al Nautilus, agitando las 4 hileras de punzantes y erizadas espinas que llevan a ambos lados de la cola. Nada más admirable que la pigmentación de su piel, gris por arriba y blanca por debajo, con manchas doradas que centelleaban entre los oscuros remolinos del agua. Entre ellos, se movían ondulantemente las rayas, como banderas al viento. Con gran alegría por mi parte, vi entre ellas esa raya china, amarillenta por arriba y rosácea por abajo, provista de 3 aguijones tras el ojo. Una especie rara y de dudosa identificación en la época de la Cepede, quien únicamente pudo verla en un álbum de dibujos japonés. Durante un par de horas, todo un ejército acuático dio escolta al Nautilus. En medio de sus juegos, de sus movimientos en los que rivalizaban en belleza, brillo y velocidad, distinguí el labro verde, el salmonete barbatus, marcado con una doble raya negra, el gobio eleotris, de cola redondeada, de color blanco salpicado de manchas violetas en el dorso. El escombro japonés, admirable caballa de esos mares, con el cuerpo azulado y la cabeza plateada. Brillantes azurores cuyo solo nombre dispensa de toda descripción. Los esparos rayados, con las aletas matizadas de azul y de amarillo. Los esparos ornados de fajas con una banda negra en la cola. Los esparos zonéforos, elegantemente encorsetados en sus 6 cinturas. Los aulostomas, verdaderas bocas de flauta o becadas marinas, algunos de los cuales alcanzaban una longitud de 1 metro. Las salamandras del Japón. Las morenas equidnias, largas serpientes con ojos vivos y pequeños y una amplia boca erizada de dientes, y contemplábamos el espectáculo con una admiración infinita que expresábamos en incontenibles interjecciones. Ned nombraba los peces, Conseil los clasificaba, y yo me extasiaba ante la vivacidad de sus evoluciones y la belleza de sus cienas. Nunca hasta entonces me había sido dado poder contemplarlos así, vivos y libres en su elemento natural. No citaré todas las variedades, toda esa colección de los mares del Japón y de la China, que pasaron así ante nuestros ojos deslumbrados. Más numerosos que los pájaros en el aire, todos esos peces pasaban ante nosotros atraídos sin duda por el brillante foco de luz eléctrica. Súbitamente, desapareció la encantadora visión al cerrarse los paneles de acero e iluminarse el salón. Pero durante largo tiempo permanecí aún arrobado en esa visión, hasta que mi mirada se fijó en los instrumentos suspendidos de las paredes. La brújula mostraba la dirección norte-nordeste, el manómetro indicaba una presión de 5 atmósferas correspondiente a una profundidad de 50 metros y la corredera eléctrica daba una velocidad de 15 millas por hora. Yo esperaba que apareciera el capitán Nemo, pero no lo hizo. Eran las 5 en el reloj. Ned Land y Conseil regresaron a su camarote y yo hice lo propio. Hallé servida la comida, compuesta de una sopa de tortuga, de un múlido de carne blanca, cuyo hígado, preparado aparte, estaba delicioso, y filetes de emperador cuyo gusto me pareció superior al del salmón. Pasé la velada leyendo, escribiendo y pensando. Luego, ganado por el sueño, me acosté y me dormí profundamente, mientras el Nautilus se deslizaba a través de la rápida corriente del río Negro. 15. Una carta de invitación. Me desperté al día siguiente, 9 de noviembre, tras un largo sueño de 12 horas. Según su costumbre, Conseil vino a enterarse de cómo había pasado la noche el señor y a ofrecerme sus servicios. Había dejado su amigo el canadiense durmiendo como un hombre que no hubiera hecho otra cosa en la vida. Le dejé charlar a su manera, sin apenas responderle. Me tenía preocupado la ausencia del capitán Nemo durante la víspera y esperaba poder verlo nuevamente ese día.
Me puse el traje de viso, cuya naturaleza intrigaba a Conseil. Le expliqué que nuestras ropas estaban hechas con los filamentos brillantes y sedosos que unen a las rocas a los pínidos, moluscos bivalvos muy abundantes a orillas del Mediterráneo. Antiguamente se tejían con este viso bellas telas, guantes y medias, a la vez muy suaves y de mucho abrigo. La tripulación del Nautilus podía vestirse así económicamente y sin tener que pedir nada ni a los algodoneros, ni a las ovejas ni a los gusanos de seda. Tras haberme lavado y vestido, me dirigí al gran salón, que se hallaba vacío, donde me consagré al estudio de los tesoros de conquiliología contenidos en las vitrinas, y de los herbarios que ofrecían a mi examen las más raras plantas marinas que, aunque disecadas, conservaban sus admirables colores. Entre tan preciosos hierófitos llamaron mi atención los cladóstefos verticilados, las pálinas pavonías, las caulerpas de hojas de viña, los callitamión graníferos, las delicadas ceramias de color escarlata, las agáreas en forma de abanico, las acetabularias, semejantes a sombreritos de hongos muy deprimidos, que fueron durante largo tiempo clasificados como zoófitos, y toda una serie de fucos. Transcurrió así todo el día, sin que el capitán Nemo me honrara con su visita. No se descubrieron los cristales de observación, como si se quisiera evitar que nuestros sentidos se mellaran en la costumbre de tan bello espectáculo. La dirección del Nautilus se mantuvo al este-nordeste. Su velocidad, en 12 millas, y su profundidad, entre 50 y 60 metros. Al día siguiente, 10 de noviembre, se nos mantuvo en el mismo abandono, en la misma soledad. No vi a nadie de la tripulación. Ned y Conseil pasaron la mayor parte del día conmigo, desconcertados ante la inexplicable ausencia del capitán. ¿Se hallaría enfermo aquel hombre singular? ¿O tal vez se proponía modificar sus proyectos respecto a nosotros? Después de todo, como observó Conseil, gozábamos de una entera libertad y se nos tenía abundante y delicadamente alimentados. Nuestro huésped se había atenido hasta entonces a los términos de lo estipulado, y no podíamos quejarnos. Además, la singularidad de nuestro destino nos reservaba tan hermosas compensaciones que no teníamos derecho a reprocharle nada. Fue aquel mismo día cuando comencé a escribir el diario de estas aventuras. Esto es lo que me ha permitido narrarlas con una escrupulosa exactitud. Como detalle curioso, diré que escribí este diario en un papel fabricado con zostera marina. En la madrugada del 11 de noviembre, la expansión del aire fresco por el interior del Nautilus me reveló que habíamos emergido a la superficie del océano para renovar la provisión de oxígeno. Me dirigí a la escalerilla central y subí a la platier. Eran las 6 de la mañana. El cielo estaba cubierto y el mar gris, pero en calma, apenas mecido por el oleaje. Tenía la esperanza de encontrarme allí con el capitán Nemo, pero ¿vendría? Vi únicamente al timonel, encerrado en su jaula de vidrio. Sentado en el saliente que formaba el casco del bote, aspiré con delicia las emanaciones salinas. Poco a poco, la bruma iba disipándose bajo la acción de los rayos solares. El astro radiante se elevaba en el horizonte. El mar se inflamó bajo su mirada como un reguero de pólvora. Esparcidas por el cielo, las nubes se colorearon de tonos vivos y llenos de matices, y numerosas lenguas de gato once anunciaron viento para todo el día. El mar se inflamó bajo su mirada. ¿Pero qué podría importar el viento al Nautilus, insensible a las tempestades? Contemplaba, admirado, aquella salida del sol, tan jubilosa como vivificante, cuando oía a alguien subir hacia la platier. Me dispuse a saludar al capitán Nemo, pero fue su segundo, al que ya había visto yo durante la primera visita del capitán, quien apareció. Avanzó sobre la plataforma, sin parecer darse cuenta de mi presencia. Con su poderoso anteojo, el hombre escrutó todos los puntos del horizonte con una extremada atención. Acabado su examen, se acercó a la escotilla y pronunció esta frase cuyos términos recuerdo con exactitud por haberla oído muchas veces en condiciones idénticas. Neutron respoglornivich. Ignoro lo que pueda significar. Pronunciadas esas palabras, el segundo descendió a bordo. Pensé que el Nautilus iba a reanudar su navegación submarina y descendí a mi camarote. Así pasaron 5 días sin que cambiara la situación. Cada mañana subía yo a la plataforma y oía pronunciar esa frase al mismo individuo. El capitán Nemo seguía sin aparecer. Ya me había hecho a la idea de no verle más cuando, el 16 de noviembre, al regresar a mi camarote con Ned y Conseil, hallé sobre la mesa una carta. La abrí con impaciencia. Escrita con una letra clara, un poco gótica, la carta decía lo siguiente. Señor profesor Aronnax, a bordo del Nautilus. 16 de noviembre de 1867.
El capitán Nemo tiene el honor de invitar al profesor Aronnax a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana en sus bosques de la isla Crespo. Espera que nada impida al señor profesor participar en la expedición, a la que se invita también a sus compañeros. El comandante del Nautilus, Capitán Nemo. Una cacería, exclamó Ned. Y en sus bosques de la isla Crespo, añadió Conseil. Así que va, pues, a tierra, este hombre, dijo Ned Land. Así parece indicarlo claramente la carta, dije, releyéndola. Pues bien, hay que aceptar la invitación, dijo el canadiense. Una vez en tierra firme, veremos qué podemos hacer. Por otra parte, no nos vendrá mal comer un poco de carne fresca. Sin pararme a pensar en la contradicción existente entre el horror manifiesto del capitán Nemo por los continentes y las islas, y su invitación a una cacería en un bosque, dije a mis compañeros. Veamos ante todo dónde está y cómo es esa isla Crespo. Consulté el planisferio y a los 32º cuadragésimo de latitud norte y 167º quincuagésimo de longitud oeste hallé un islote que fue descubierto en 1801 por el capitán Crespo y al que los antiguos mapas españoles denominaban como Roca de la Plata. Nos hallábamos, pues, a unas 1800 millas de nuestro punto de partida. La dirección del Nautilus, ligeramente modificada, la llevaba hacia el sudeste. Mostré a mis compañeros aquella pequeña roca perdida en medio del Pacífico septentrional. Si el capitán Nemo va de vez en cuando a tierra, les dije, escoge para ello islas absolutamente desiertas. Ned Land movió la cabeza por toda respuesta, antes de salir con Conseil. Aquella noche, tras dar cuenta de la cena, que me fue servida por el mayordomo mudo e impasible, me dormí sin alguna preocupación. Al despertarme al día siguiente, 17 de noviembre, sentí que el Nautilus se hallaba absolutamente inmóvil. Me vestí rápidamente y fui al gran salón. Allí estaba el capitán Nemo, esperándome. Se levantó, me saludó y me preguntó si estaba dispuesto a acompañarle. Como no hizo la menor alusión a su ausencia durante aquellos 8 días, yo me abstuve de todo comentario al respecto, limitándome a decirle simplemente que tanto yo como mis compañeros estábamos dispuestos a seguirle. Tan solo añadí desearía hacerle una pregunta. Pregunte, señor Aronnax, que si puedo darle respuesta lo haré con mucho gusto. Pues bien, capitán, ¿cómo es posible que usted, que ha roto toda relación con la Tierra, posea bosques en la isla Crespo? Señor profesor, los bosques de mis posesiones no piden al sol ni su luz ni su calor. Ni leones, ni tigres, ni panteras, ni ningún cuadrúpedo los frecuentan. Solo yo los conozco y solo para mí crece su vegetación. No son bosques terrestres, son bosques submarinos. ¿Bosques submarinos? Sí, señor profesor. ¿Y es a ellos a los que me invita a seguirle? Precisamente. ¿A pie? En efecto. ¿Para cazar? Para cazar. ¿Escopeta en mano? Escopeta en mano. No pude entonces dejar de mirar al comandante del Nautilus de un modo poco halagüeño para su persona. Decididamente pensé, está mal de la cabeza. Ha debido sufrir durante estos 8 días un acceso que aún le dura. Qué lástima. Preferiría habérmelas con un extravagante que con un loco. Debían leerse claramente en mi rostro tales pensamientos, pero el capitán Nemo se limitó a invitarme a seguirle, lo que hice como un hombre resignado a todo. Llegamos al comedor, donde hayamos servido ya el desayuno. Señor Aronnax, me dijo el capitán, le ruego que comparta conmigo sin ceremonia este almuerzo. Hablaremos mientras comemos. Le he prometido un paseo por el bosque, pero no puedo comprometerme a encontrar un restaurante por el camino. Así que coma usted, teniendo en cuenta que la próxima colación vendrá con algún retraso. Hice honor a la comida que tenía ante mí, compuesta de diversos pescados y de rodajas de oroturias, excelentes zoófitos, con una guarnición de algas muy aperitivas, tales como la porpiria laciniata y la laurentia primafétida. Teníamos por bebida un agua muy límpida a la que, tomando ejemplo del capitán, añadí algunas gotas de un licor fermentado, extraído, a usanza kamchatkiana, del alga conocida con el nombre de Rhodymenia palmeada. Hice honor a la comida que tenía ante mí. El capitán Nemo comió durante algún tiempo en silencio. Luego, dijo: Señor profesor, al proponerle ir de caza a mis bosques de Crespo, ¿ha pensado usted hallarme en contradicción conmigo mismo? Al informarle de que se trata de bosques submarinos, me ha creído usted loco. Señor profesor, nunca hay que juzgar a los hombres a la ligera. Pero, capitán, le ruego y escúcheme, y verá entonces si puede acusarme de locura o de contradicción. Le escucho. Señor profesor, sabe usted tan bien como yo que el hombre puede vivir bajo el agua a condición de llevar consigo su provisión de aire respirable.
En los trabajos submarinos, el obrero, revestido de un traje impermeable y con la cabeza encerrada en una cápsula de metal, recibe el aire del exterior por medio de bombas impelentes y de reguladores de salida. Es el sistema de las escafandras, le dije. En efecto, pero en esas condiciones el hombre no es libre. Está unido a la bomba que le envía el aire por un tubo de goma, verdadera cadena que le amarra a tierra. Si nosotros debiéramos estar así ligados al Nautilus, no podríamos ir muy lejos. ¿Y cuál es el medio de estar libre? El que nos ofrece el aparato Rouquayrol de Nairouse, inventado por dos compatriotas suyos, y que yo he perfeccionado para mi uso particular. Este sistema le permitirá arriesgarse en estas nuevas condiciones fisiológicas sin que sus órganos sufran. Se compone de un depósito de chapa gruesa, en el que almaceno el aire bajo una presión de 50 atmósferas. Ese depósito se fija a la espalda por medio de unos tirantes, igual que un macuto de soldado. Su parte superior forma una caja de la que el aire, mantenido por un mecanismo de fuelle, no puede escaparse más que a su tensión normal. En el aparato Rouquayrol, tal como es empleado, dos tubos de caucho salen de la caja para acabar en una especie de pabellón que aprisiona la nariz y la boca del operador. Uno sirve para la introducción del aire inspirado y el otro para la salida del aire expirado. Es la lengua la que cierra uno u otro según las necesidades de la respiración. Pero yo, que tengo que afrontar presiones considerables en el fondo de los mares, he tenido que modificar ese sistema, con la utilización de una esfera de cobre como escafandra. Es en esta esfera en la que desembocan los tubos de inspiración y expiración. Muy bien, Capitán Nemo, pero el aire que usted lleva debe usarse muy rápidamente y cuando este no contiene más de un 15% de oxígeno se hace irrespirable. Así es, pero ya le he dicho que las bombas del Nautilus me permiten almacenarlo bajo una presión considerable, y en esas condiciones el depósito del aparato puede proveer aire respirable durante 9 o 10 horas. Ninguna objeción ya por mi parte, respondí. Únicamente, quisiera saber, capitán, ¿cómo puede usted iluminar su camino por el fondo del océano? Con el aparato Ruhmkorff, señor Aronnax. Si el otro se lleva a la espalda, este se fija a la cintura. Se compone de una pila Bunsen que yo pongo en actividad no con bicromato de potasa, sino con sodio. Una bobina de inducción recoge la electricidad producida y la dirige hacia una linterna de una disposición particular. En esta linterna hay una serpentina de vidrio que contiene solamente un residuo de gas carbónico. Cuando el aparato funciona, el gas se hace luminoso, dando una luz blanquecina y continua. Así equipado, respiro y veo. Capitán Nemo, da usted tan abrumadoras respuestas a todas mis objeciones que no me atrevo ya a dudar. Sin embargo, aunque obligado a admitir los aparatos Rouquayrol y Ruhmkorff, me quedan algunas reservas acerca del fusil con el que va a armarme. Por supuesto, no se trata de un fusil de pólvora, respondió el capitán. ¿De aire? Claro es. ¿Cómo quiere que fabrique pólvora de bordo, sin tener aquí ni salitre, ni azufre ni carbón? Por otra parte, dije, para tirar bajo el agua, en un medio que es 855 veces más denso que el aire, habría que vencer una resistencia considerable. Eso no sería un obstáculo mayor. Hay ciertos cañones, perfeccionados después de Fulton por los ingleses Philippe Coles y Burley, por el francés Fourquy y por el italiano Landi, que están provistos de un sistema particular de cierre y que pueden tirar en esas condiciones. Pero, se lo repito, como carezco de pólvora, la he reemplazado por aire comprimido que me procuran en abundancia las bombas del Nautilus. Pero ese aire debe gastarse rápidamente. Mi depósito Rouquayrol puede proveerme de aire si es necesario. Basta para ello un grifo ad hoc. Además, señor Aronnax, podrá usted comprobar por sí mismo que en estas cacerías submarinas no se hace un consumo excesivo de aire ni de balas. Pese a todo, me parece que en esa semioscuridad, y en medio de un líquido muy denso en relación con la atmósfera, los tiros no pueden ir muy lejos y deben ser difícilmente mortales. Al contrario, con este tipo de fusil todos los tiros son mortales, y todo animal tocado, por ligeramente que sea, cae fulminado. ¿Por qué? Porque no son balas ordinarias las que tira el fusil, sino pequeñas cápsulas de vidrio, inventadas por el químico austríaco Leniebrock, de las que tengo un considerable aprovisionamiento. Estas cápsulas de vidrio, recubiertas por una armadura de acero, y hechas más pesadas por un casquillo de plomo, son verdaderas botellitas de Leyde, en las que la electricidad está forzada a muy alta tensión. Se descargan al más ligero choque, y por poderoso que sea el animal que las reciba, cae fulminado. Añadiré que estas cápsulas tienen un grosor del 4 y que la carga de un fusil ordinario podría contener una decena. No discuto más, respondí, levantándome, y estoy dispuesto a tomar mi fusil.
Además, a donde vaya usted, iré yo. El capitán Nemo me condujo hacia la parte posterior del Nautilus y, al pasar ante el camarote de Ned y Conseil, les llamé para que nos siguieran. Llegamos a una cabina, situada cerca de la sala de máquinas, en la que debíamos ponernos nuestros trajes de paseo. 16. Andando por la llanura. Aquella cabina era, para hablar con propiedad, el arsenal y el vestuario del Nautilus. Colgadas de las paredes, una docena de escafandras esperaban a los expedicionarios. Al verlas, Ned Land manifestó una gran repugnancia a la idea de introducirse en una de ellas. Pero, Ned, le dije, los bosques de la isla Crespo son submarinos. Vaya. Dijo el arponero, desilusionado al ver desvanecerse sus sueños de carne fresca, ¿y usted, señor Aronnax, va a meterse en un ropaje así? ¿Es necesario, Ned? Es usted muy libre de hacerlo, respondió el arponero, alzándose de hombros, pero lo que es yo, a menos que se me obligue, nunca me meteré en una de estas vestimentas. Nadie va a obligarle, señor Ned, dijo el capitán Nemo. ¿Y Conseil, va a arriesgarse? Preguntó Ned. Yo seguiré al señor a donde vaya, respondió Conseil. A una llamada del capitán, acudieron 2 hombres de la tripulación para ayudarnos a ponernos aquellos trajes impermeables, hechos de caucho y sin costuras y realizados de modo que sus usuarios pudieran soportar presiones considerables. Se hubiera dicho una armadura elástica a la vez que resistente. Formados aquellos extraños trajes por chaqueta y pantalón, este se empalmaba con unas gruesas botas guarnecidas con unas pesadas suelas de plomo. El tejido de la chaqueta estaba reforzado por finas láminas de cobre, que acorazaban el pecho protegiéndole de la presión de las aguas y que permitían el libre funcionamiento de los pulmones. Sus mangas terminaban en unos finos guantes que dejaban a las manos gran libertad de movimientos. Como se ve, tales escafandras perfeccionadas distaban mucho de recubrimientos tan informes como las corazas de corcho, los cofres, y los trajes marinos inventados o preconizados en el siglo XVIII. El capitán Nemo, uno de sus compañeros, una especie de Hércules, que debía tener una fuerza prodigiosa, Conseil y yo nos hallamos pronto revestidos de aquellos trajes, a falta tan solo ya de alojar nuestras cabezas en sus esferas metálicas. Pero antes de proceder a esta operación, pedí permiso al capitán para examinar los fusiles que nos estaban destinados. Uno de los hombres del Nautilus me presentó un fusil muy sencillo cuya culata, hecha de acero y hueca en su interior, era de gran dimensión. La culata servía de depósito al aire comprimido al que una válvula, accionada por un gatillo, dejaba escapar por el cañón de metal. Una caja de proyectiles, alojada en la culata, contenía una veintena de balas eléctricas que por medio de un resorte se colocaban automáticamente en el cañón del fusil. Efectuado un disparo, el proyectil siguiente quedaba listo para partir. Capitán Nemo, le dije, es un arma perfecta y de fácil manejo. Estoy deseando probarla. Pero ¿cómo vamos a llegar al fondo del mar? En este momento, señor profesor, el Nautilus está posado a 10 metros de profundidad. Vamos a partir. ¿Pero cómo saldremos? Va usted a verlo. El capitán Nemo introdujo su cabeza en la esfera metálica, y Conseil y yo hicimos lo propio, no sin antes haber oído al canadiense desearnos irónicamente una buena caza. Nuestros trajes terminaban en un collar de cobre agujereado al que se ajustaba el casco de metal. 3 aberturas protegidas por gruesos cristales permitían ver en todas las direcciones sin más que ladear la cabeza en el interior de la esfera. Una vez que ésta se halló ajustada, los aparatos Rouquayrol, colocados a la espalda, comenzaron a funcionar. Pude comprobar que se respiraba perfectamente. Con la lámpara Ruhmkorff suspendida de mi cinturón y con el fusil en la mano, me hallé listo para partir. Pero aprisionado en un traje tan pesado y clavado al suelo por mis suelas de plomo me resultó imposible dar un paso. Me hallé listo para partir. El caso estaba previsto, pues sentí que me empujaban hacia una pequeña cabina contigua al vestuario. Igualmente impelidos, mis compañeros me siguieron. Pude oír cómo se cerraba tras nosotros una puerta provista de obturadores, y súbitamente nos hallamos envueltos en una profunda oscuridad. Tras unos minutos de espera, oí un vivo silbido, al tiempo que sentí que el frío ganaba mi cuerpo desde los pies al pecho. Evidentemente, desde el interior del barco y mediante una válvula se había dado entrada en él al agua exterior que nos invadía y que pronto llenó la cámara en que nos hallábamos. Una segunda puerta practicada en el flanco del Nautilus se abrió entonces dando paso a una difusa claridad. Un instante después, nuestros pies hollaban el fondo del mar. ¿Cómo poder transcribir ahora las impresiones indelebles que dejó en mí este paseo bajo las aguas? Las palabras son impotentes para expresar tales maravillas.
Cuando el mismo pincel es incapaz de reflejar los efectos particulares del elemento líquido, ¿cómo podría reproducirlos la pluma? Paisaje subacuático de la isla de Crespo. El capitán Nemo iba delante y su compañero cerraba la marcha a algunos pasos de nosotros. Conseil y yo nos manteníamos uno cerca del otro, pese a que no fuera posible cambiar una sola palabra a través de nuestros caparazones metálicos. Yo no sentía ya la pesadez de mi revestimiento, ni la de las botas, ni la de mi depósito de aire, ni la de la esfera en cuyo interior mi cabeza se bamboleaba como una almendra en su cascarón. Al sumergirse en el agua, todos estos objetos perdían una parte de su peso igual a la del líquido desplazado, y yo aprovechaba con placer esta ley física descubierta por Arquímedes. Había dejado de ser una masa inerte y tenía una libertad de movimientos relativamente amplia. Me asombró la potencia de la luz que, a 30 pies bajo la superficie del océano, llegaba al fondo. Los rayos solares atravesaban fácilmente aquella masa acuosa disipando su coloración. Podía distinguir con nitidez los objetos a una distancia de 100 metros. Más allá, los fondos se deshacían en finas degradaciones del azul hasta borrarse en la oscuridad. Verdaderamente, el agua que me rodeaba era casi como el aire, más densa que la atmósfera terrestre, pero casi tan diáfana. Por encima de mí, distinguía la tranquila superficie del mar. Caminábamos sobre una arena fina lisa, no arrugada como la de las playas que conservan la huella de la resaca. Aquella alfombra deslumbrante, como un verdadero reflector, reflejaba los rayos del sol con una sorprendente intensidad, produciendo una inmensa reverberación que penetraba en todas las moléculas líquidas. Se me creerá si afirmo que a esa profundidad de 30 pies veía yo como si estuviera en la superficie. Durante un cuarto de hora anduvimos por ese fondo de arena sembrado de una impalpable capa de polvo de conchas. El casco del Nautilus, perceptible como un largo escollo, desaparecía poco a poco, pero su fanal, cuando se hiciera la noche en medio de las aguas, facilitaría nuestro retorno a bordo, con la proyección de sus rayos nítidamente visibles. Efecto difícil de comprender para quien no ha visto más que en tierra esas luces blancas tan vivamente acusadas. Allí, el polvo que satura el aire les da la apariencia de una niebla luminosa. Pero en el mar, como bajo el mar, esa luz se transmite con una incomparable pureza. Seguíamos caminando por aquella vasta llanura que parecía no tener límites. Al cortar con la mano la masa líquida que se cerraba tras de mí, comprobé que la huella de mis pasos se borraba inmediatamente bajo la presión del agua. De repente, se dibujaron ante nuestros ojos algunas formas casi diluidas en la lejanía. Eran unas magníficas rocas tapizadas de las más bellas muestras de zoófitos. Pero lo que más llamó mi atención fue un efecto especial al medio en que me hallaba. Eran en ese momento las 10 de la mañana. Los rayos del sol tocaban la superficie de las aguas en un ángulo bastante oblicuo, y al contacto de su luz descompuesta por la refracción, como a través de un prisma, flores, rocas, plantas, conchas y pólipos se teñían en sus bordes de los 7 colores del espectro. El entrelazamiento de colores era una maravilla, una fiesta para los ojos, un verdadero calidoscopio de verde, de amarillo, de naranja, de violeta, de añil, azul y en fin, toda la paleta de un furioso colorista. Cuánto sentía no poder comunicar a Conseil las vivas sensaciones que me embargaban y rivalizar con él en exclamaciones de admiración. No sabía, como el capitán Nemo y su compañero, cambiar mis pensamientos por signos convenidos. Por ello, me hablaba a mí mismo y gritaba en la esfera de cobre que rodeaba mi cabeza, gastando así en vanas palabras más aire de lo conveniente. Ante tan espléndido espectáculo, Conseil se había detenido como yo. Evidentemente, en presencia de esas muestras de zoófitos y moluscos, el buen muchacho se dedicaba, como de costumbre, al placer de la clasificación. Pólipos y equinodermos abundaban en el suelo. Los isinos variados. Las cornularias que viven en el aislamiento. Racimos de oculinas vírgenes, en otro tiempo designadas con el nombre de coral blanco. Las fungías erizadas en forma de hongos. Las anémonas, adheridas por su disco muscular, semejaban un tapiz de flores esmaltado de porpitas adornadas con su gorguera de tentáculos azulados. De estrellas de mar que constelaban la arena y de asterófitos verrugosos, finos encajes que se diría bordados por la mano de las náyades y cuyos festones se movían ante las ondulaciones provocadas por nuestra marcha. Sentía un verdadero pesar al tener que aplastar bajo mis pies los brillantes especímenes de moluscos que por millares sembraban el suelo. Los peines concéntricos. Los martillos. Las donáceas, verdaderas conchas saltarinas. Los trocos. Los cascos rojos. Los estrombos ala de ángel. Las afisias y tantos otros productos de este inagotable océano.
Pero había que seguir andando y continuamos hacia adelante, mientras por encima de nuestras cabezas bogaban tropeles de fisalías con sus tentáculos azules flotando detrás como una estela, y medusas, cuyas sombrelas opalinas o rosáceas festoneadas por una raya azul nos abrigaban de los rayos solares, y pelagias noctilucas que, en la oscuridad, habrían sembrado nuestro camino de resplandores fosforescentes. Entreví todas esas maravillas en el espacio de un cuarto de milla, deteniéndome apenas y siguiendo al capitán Nemo que, de vez en cuando, me hacía alguna que otra señal. La naturaleza del suelo empezó a modificarse. A la llanura de arena sucedió una capa de barro viscoso que los americanos llaman oace, compuesta únicamente de conchas silíceas o calcáreas. Luego recorrimos una pradera de algas, plantas pelágicas muy frondosas que las aguas no habían arrancado todavía. Aquel césped apretado y mullido habría podido rivalizar con las más blandas alfombras tejidas por la mano del hombre. Pero a la vez que bajo nuestros pies, la vegetación se extendía también sobre nuestras cabezas. Una ligera bóveda de plantas marinas, pertenecientes a la exuberante familia de las algas, de las que se conocen más de 2000 especies, se cruzaba en la superficie de las aguas. Veía flotar largas cintas de fucos, globulosos unos, tubulados otros, laurencias, cladóstefos de hojas finísimas, rodimenas palmeadas semejantes a abanicos de cactus. Observé que las plantas verdes se mantenían cerca de la superficie del mar, mientras que las rojas ocupaban una profundidad media, dejando el fondo a los hidrófilos negros u oscuros. Estas algas son verdaderamente un prodigio de la creación, una de las maravillas de la flora universal. Esta familia forma a la vez los vegetales más pequeños y más grandes de la naturaleza. Así, si se han podido contar en un espacio de 5 milímetros cuadrados 40.000 de estas plantas, se han recogido también fucos de una longitud superior a 500 metros. Hacía ya aproximadamente hora y media que habíamos salido del Nautilus. Era ya casi mediodía, a juzgar por la perpendicularidad de los rayos solares, que ya no se refractaban. La magia de los colores fue desapareciendo poco a poco, y los matices de la esmeralda y del zafiro se borraron de nuestro firmamento. Caminábamos a un paso regular que resonaba sobre el suelo con una gran intensidad. Los menores ruidos se transmitían con una rapidez a la que no está acostumbrado el oído en tierra. En efecto, el agua es para el sonido mejor vehículo que el aire y se propaga en ella con una rapidez 4 veces mayor. En aquel momento, el suelo adquirió un declive muy pronunciado. La luz cobró una tonalidad uniforme. Alcanzamos una profundidad de 100 metros que nos sometió a una presión de 10 atmósferas. Pero nuestros trajes estaban tan bien concebidos para ello que esa presión no me causó ningún sufrimiento. Únicamente sentí una cierta molestia en las articulaciones de los dedos, pero fue pasajera. En cuanto al cansancio que debía producir un paseo de 2 horas, embutido en una escafandra a la que no estaba acostumbrado, era prácticamente nulo, pues mis movimientos, ayudados por el agua, se producían con una sorprendente facilidad. Llegados a una profundidad de 300 pies, veíamos aún, pero débilmente, los rayos del sol. A su intensa luz había sucedido un crepúsculo rojizo, a medio término entre el día y la noche. Sin embargo, veíamos aún lo suficiente como para no necesitar del concurso de los aparatos Ruhmkorff. El capitán Nemo se detuvo, esperó a que me uniera a él y entonces me mostró con el dedo unas masas negras que se destacaban en la oscuridad a corta distancia. Es el bosque de la isla de Crespo, pensé. Y no me equivocaba. 17. Un bosque submarino. Habíamos llegado por fin al linde de ese bosque, uno de los más bellos de los inmensos dominios del capitán Nemo. Él lo consideraba como suyo y se atribuía sobre él los mismos derechos que tenían los primeros hombres en los primeros días del mundo. ¿Y quién hubiera podido disputarle la posesión de esa parcela submarina? ¿Había acaso un pionero más audaz que pudiera ir allí, hacha en mano, a desmontar aquellas umbrosas espesuras? Grandes plantas arborescentes formaban el bosque, y tan pronto como penetramos en él me sorprendió la singular disposición de sus ramajes que nunca había podido yo observar en lugar alguno. Ninguna de las hierbas que tapizaban el suelo, ninguna de las ramas que erizaban los arbustos se curvaban y se extendía en un plano horizontal. Todas subían hacia la superficie del océano. No había ni un filamento, ni una planta, por delgados que fuesen, que no se mantuvieran rectos, como varillas de hierro. Los fucos y las lianas se desarrollaban siguiendo una línea rígida y perpendicular, mantenida por la densidad del elemento que las había producido. Inmóviles, cuando yo las apartaba con la mano las plantas recuperaban inmediatamente su posición primera. Era aquel el reino de la verticalidad.
No tardé en acostumbrarme a esa extraña disposición, así como a la relativa oscuridad que nos envolvía. El suelo del bosque estaba sembrado de agudas piedras difíciles de evitar. La flora submarina me pareció ser muy completa, más rica que la de las zonas árticas o tropicales. Pero durante algunos minutos confundí involuntariamente los reinos entre sí, tomando los zoófitos por hidrófitos, los animales por plantas. ¿Quién no los hubiera confundido? La fauna y la flora se tocan muy de cerca en el mundo submarino. Observé que todas esas plantas se fijaban al suelo muy superficialmente. Desprovistas de raíces, indiferentes al cuerpo sólido, arena, conchas, caparazones de moluscos o piedras que las soporta, estas plantas no le piden más que un punto de apoyo, no la vitalidad. Estas plantas no proceden más que de sí mismas, y el principio de su existencia está en el agua que las sostiene y las alimenta. En lugar de hojas, la mayoría de ellas formaban unas tiras de aspectos caprichosos, circunscritas a una restringida gama de colores: rosa, carmín, verdes claro y oliva, rojo oscuro y marrón. Allí vi, pero no disecadas como en las vitrinas del Nautilus, las padinas o pavonías, desplegadas en abanicos que parecían solicitar la brisa. Ceranias escarlatas. Laminarias que alargaban sus retoños comestibles. Nereucísteas filiformes y onduladas que se expandían a una altura de unos 15 metros. Ramos de acetabularias cuyos tallos crecen por el vértice, y otras muchas plantas pelágicas, todas desprovistas de flores. Curiosa anomalía, extraño elemento, ha dicho un ingenioso naturalista, en el que florece el reino animal y no el vegetal. Entre esos arbustos, tan grandes como los árboles de las zonas templadas, y bajo su húmeda sombra se amasaban verdaderos matorrales con flores vivas, setos de zoófitos sobre los que se abrían las meandrinas, rayadas como cebras por surcos tortuosos. Amarillentas cariofíleas de tentáculos diáfanos. Haces de zoantarios en forma de césped y, para completar la ilusión, los peces mosca volaban de rama en rama como un enjambre de colibríes, mientras que dactilóperos, monocentros y amarillos lipisacantos, de erizadas mandíbulas y escamas agudas, se levantaban a nuestro paso como una bandada de chochas. Hacia la una, con gran satisfacción por mi parte, el capitán Nemo dio la señal de alto, y nos tendimos bajo un haz de alarias cuyos largos y delgados filoides se erguían como flechas. Delicioso fue para mí ese instante de reposo. No nos faltaba más que el placer de la conversación, en la imposibilidad de hablar o de responder. Acerqué mi gruesa cabeza de cobre a la de Conseil y vi cómo sus ojos brillaban de contento y cómo, en señal de satisfacción, se agitaba en su escafandra del modo más cómico del mundo.